Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia inmediata, el conflicto armado interno, también denominado guerra civil en Guatemala, guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala. Fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó al ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. La guerra, que duró 36 años, que dejó a 2.500.000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento culminó la manera oficial con la firma de acuerdos de paz en el diccionario biográfico en el 2004. Al principio, la guerrilla actuó en la región oriental Zacapa Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces sus contingentes se movieron hacia Petén. El altiplano, inclusive central y occidental, y otras regiones del país, incluso la capital hacia Petén, el altiplano central, donde comandos urbanos actuaban durante varios años. Diccionario Histórico Biográfico en el 2004. Es el lapso de 1980 y 1982. Los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iba a vencer al ejército de Guatemala, pero en ese también se reorganizó y cambió la táctica, obtuvo más armamento y recursos humanos por conseguir acciones mejor dirigidas, logros, recuperación. Las regiones tomadas por la guerrillera. El ataque del ejército de Guatemala afectó a la población campesina de las regiones en que se desarrolló esa guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar hacia otros países, a Honduras o México. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala para una paz negociable. El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y convenios y con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se firmaron los acuerdos de paz. El número de masacres de esta historia inmediata, de acuerdo con un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEIH, publicado en 1999 bajo el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, precisó que el ejército de Guatemala cometió un total de 626 masacres contra comuniones de campesinos durante la guerra. A la guerrilla guatemalteca se atribuyeron 32. Juicio en contra de un guatemalteco con su fase final en el 2004. En otras palabras, de acuerdo con la misma fuente, entre el 90 y 94% de las masacres registradas durante el conflicto armado interno fueron cometidas por el Estado de Guatemala. Juicio en contra de exguerrillero guatemalteco entró a su fase final en el 2004. Etapas del conflicto armado. La primera etapa de la guerra comenzó después del interno del derrocar al gobierno del presidente Miguel Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando, convertidos en guerrilleros. Es una alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista y otras facciones que surgieron en esos años.
Al principio la guerrilla actuó en la región oriental Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces sus contingentes se movieron hacia Petén, el altiplano central y occidental de las regiones, incluso donde comandos urbanos actuaron durante varios años. En el lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Es decir, que fue así como parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala. Pero en ese también se reorganizó y cambió la táctica, obtuvo más armamento y recursos humanos. Por consiguiente, en las acciones mejor dirigidas, recuperar las regiones tomadas por la guerrillera.